buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos por venir. Os damos las gracias desde la Sociedad de Filosofía de la región de Murcia por asistir esta tarde. Estamos en la cuarta sesión del curso de Filosofía y Cine, La rebelión de las máquinas, y esta tarde pues vamos a ver Robocop y vamos a tener un cineforum cuando acabe la película a cargo de Juan Ignacio Martínez Bernal, que es profesor de filosofía en el IES La Flota y nos va a hacer un análisis filosófico de la película. Entonces espero que, pues bueno, que si os apetece que permanezcáis después de ver la película y que disfrutéis. Gracias. Vamos a dar paso a la tertulia, al Cineforum. Entonces, pues nada, aquí tenemos a Juan Ignacio Martínez Bernal, que como he dicho antes es profesor de filosofía en el IES La Flota. Además es miembro de la Sociedad de Filosofía de la región de Murcia, es vocal. Y aparte de eso, pues es licenciado en Filosofía en la Universidad de Murcia, con intensificación en Filosofía Política y Moral. También ha hecho algún curso de relajación para alumnos y docentes, y también pues tiene una didáctica filosófica de los Simpsons y es muy aficionado al cine, a las series y bueno, y también tiene un canal de divulgación de la filosofía para alumnos de secundaria y profesores. Y nada, pues va a empezar Nacho un poco haciendo un análisis de la película. Bueno, yo le llamo Nacho porque es mi amigo desde hace muchos años y es Nacho para los amigos. Y después pues procederemos a dar un turno de palabra, pues por si quien quiera intervenir y analizar un poco la película entre todos. Bueno, pues nada, Nacho. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si les parece bien voy a dividir esta mi intervención en tres partes y luego daremos paso a las intervenciones que quieran hacer ustedes. Y yo en primer lugar destacar que esta película es una película icónica. Quiero decir que cuando uno piensa en la filmografía de los años 80, siempre en su cabeza aparecerán películas como Indiana Jones, Los Goonies, y entre ellas estará Robocop. Y cuando digo que es icónica, es que Robocop es un icono de los años 80, que ha dado para una serie de películas, no tan buenas como esta quizás, para una serie de televisión, serie de dibujos animados, videojuegos, es decir, y de hecho hace poco Planeta Agostini está haciendo una colección precisamente para crear la figura de icono como elemento representativo que es Robocop. Además que es una mezcla de géneros, esta película es un western, es una película de superhéroes, es un drama y también evidentemente una película de ciencia ficción. Con respecto a los temas de filosofía que creo que esta película nos permite tratar, serían tres. El primero, referido con la filosofía política, sería referido hacia el liberalismo, sobre todo al ultraliberalismo, y que creo que queda muy bien representado en esta película, y en el cual entendiendo ese liberalismo como la limitación de la acción política sobre la libertad del mercado económico, en el cual se vería aquí claramente que hay una total y absoluta libertad. Luego, con respecto a la figura del héroe que aparece aquí, Alex Murphy, yo creo que es una película que desarrolla un héroe kantiano, una tensión entre un héroe que sigue una ética formal respecto al héroe típico de los años 80, que va a ser un héroe resolutivo, que lo que busca es conseguir sus objetivos y no importan los medios para poder hacerlo. Y hay una tensión, sobre todo desde el principio hasta el final, precisamente de ese héroe kantiano y ese héroe típico de los años 80. Y por último, respecto a la figura del cyborg, yo creo que ahí podemos pensar en la metafísica referida al tema de la esencia, entendiendo la esencia como aquello que permanece más allá del cambio accidental. Y claro, y también respecto a qué pasa con los entes que se configuran con dos esencias, como sería en el caso que tenemos del cyborg, que nos llevaría también a la paradoja de Teseo, recogida por Plutarco, es decir, qué es lo que tiene que modificarse de algo para que algo deje de ser a ese algo, o precisamente qué es lo que hay que añadir para que precisamente también pierda lo que sería su esencia. Y evidentemente también habría aquí una perspectiva sobre un dualismo ontológico cuerpo-mente. Bueno, estos serían, digamos, los temas, ya sé que he abierto muchos melones por si hay que luego quiere recogerlos, pero ahora voy a pasar a lo que serían las influencias. Las influencias, sobre todo en lo que se refiere al contexto de la película, como ya he dicho, es una película de los 80, y representa muy bien el momento de los 80, referido sobre todo al tema del liberalismo, a lo que fue llamarse la revolución conservadora de Ronald Reagan, y bueno, auspiciada sobre todo por Ronald Reagan y Margaret Thatcher.
Ronald Reagan estuvo en el gobierno del 81 al 89 y Margaret Thatcher estuvo del 79 al 90, o sea, básicamente dominaron la década de los años 80. Y esta revolución conservadora llevó, digamos, a una especie de ultraliberalismo donde los mercados y las corporaciones se desarrollaron plenamente y son como son gracias, digamos, a esa política. De hecho, luego lo ejemplificaré y se ven ejemplos de esta idea. Entonces, claro, aquí aparece la figura del yuppie. El yuppie de los años 80, de Wall Street, precisamente una casualidad que en 1986 Oliver Stone, en el mismo año que se estrenó esta película, hizo la película Wall Street, donde aparece la figura de William Gecko, que representa perfectamente esa idea de esos tiburones. De hecho, hay momentos en la película que utilizan esta terminología de tiburón. Y de hecho, luego posteriormente ya podríamos ver en la película del Lobo de Wall Street, donde aparece esa idea, ¿no? De esos individuos que viven una especie de darwinismo social, con una filosofía nietzscheana mal entendida o bien entendida, y que son más malos que mandar a tu abuela por droga. Es decir, individuos que están totalmente, que la esfera de la ética y la esfera económica se encuentran totalmente separadas. Bueno, en España luego tendríamos en los años 90 la cultura del pelotazo con Mario Conde y Jesús Gil, pero bueno, cada uno tenía lo que le tocaba, ¿vale? Con respecto a la figura del héroe, el héroe yo creo que está muy influenciado por el western. La película tiene muchos elementos del western clásico, y estoy pensando en películas como Solo ante el peligro, Río Bravo, es decir, héroes que están adheridos a un código ético, en este caso a un código deontológico, y que lo siguen más allá de cualquier consideración material. Es decir, aunque Robocop esté en una total y absoluta distopía, este héroe se mantiene a ese código deontológico muchas veces a su pesar y desgraciadamente con resultados terribles. Otra gran influencia quizás sería el Juez Dredd. En estos cómics, incluso estéticamente, también el robot de Ron, pero estéticamente tendría ese elemento. Y luego, por otro lado, como le he dicho, esta película es de los 80 y está esa tensión con el otro héroe de los 80. ¿Qué héroe de los 80? Pues yo empezaría, que podríamos irnos más atrás, en el 71, con Don Siegel, con la película Harry el Sucio, donde encontramos a ese héroe, a ese Harry Callahan, esa fantasía pseudofascista, o directamente fascistas, en la cual tienes ahí un policía que se carga a 5 tíos mientras está masticando el perrito caliente y además te suelta una falsa ingeniosa. Luego tenemos a Chuck Norris, tenemos a Chuck Bronson con su saga Death Wish, que en España la segunda parte llegó a traducirse como Yo soy la justicia. O sea, era un planteamiento totalmente claro. Y para mí el ejemplo paradigmático de este héroe de los años 80 lo encontraría con Sylvester Stallone en la película de Cobra, en la cual, en una escena que para mí es memorable, por favor, quédensela por una comparación que voy a hacer posteriormente, en un momento en el cual Cobra tiene al malo atrapado, listo para poder leerle la ley Miranda, pues el malo, con muy mal juicio por su parte, comienza a vacilarle a Sylvester Stallone y le dice: ahora dirán que estoy loco y me van a meter en un hospital psiquiátrico. Y entonces Mario Cobretti, Cobra, coge a este individuo y le dice: aquí es donde acaba la ley y empieza yo. Y lo cuelga de un gancho y lo tira a una fundición en llamas. Ole, ole y ole. O sea, aquí se ve este héroe que no está para papeleo ni para seguir código deontológico ninguno. Y por último, con respecto a lo que sería la figura del cyborg, evidentemente tenemos a Frankenstein de Mary Shelley, pero yo creo que esta idea de mezclar dos entes o dos esencias para poder configurar una es tan antigua como cualquier mitología donde uno vio un caballo, vio a un hombre y dijo: te monto un centauro. O en la mitología egipcia te vio un chacal, te vio un ser humano y te monto un dios. Es decir, esta idea de unir dos esencias y crear una con ellas es, digamos, que muy antigua. Claro, esta película es de Orión, productora que luego desaparecería, pero precisamente 4 años antes se había hecho Terminator, y de hecho estaba la saga. Como anécdota decir que en los primeros trailers de película Robocop ponían la música de Terminator. Y también que Newmayer, el guionista de la película, dice que se le ocurrió, aunque esto entra muchas veces en la mítica de la creación de las películas, que cuando vio el cartel de Blade Runner y preguntó de qué iba la película, decía: un policía que sigue robot, y se le ocurrió la idea de un robot que sigue policías. Sin embargo, con la idea de Terminator, claro, hay que distinguir como dos tipos del cyborg, y esta es una idea muy importante. El cyborg, que es un ser humano que le han añadido implantes cibernéticos, y que ese sería el caso de Robocop y de Darth Vader, que es el otro gran cyborg, digamos de los años 80 y luego posteriormente. Y luego el otro que sería el robot al que le han añadido elementos biológicos, que sería Terminator. Entonces, ¿cuál de ellos diríamos que es más humano? Entonces, tenemos esa idea de esas dos cyborgs que supuestamente, o entiendo yo, que
sería precisamente Robocop, que sería más humano, aunque tenga menos partes biológicas que podría tener Terminator. Por cierto, una curiosidad más, Neumeyer, uno de los guionistas, vivió ese mundo corporativo y él quiso hacer una sátira de este neoliberalismo atroz y precisamente quería reflejar, digamos, cómo estaban funcionando las corporaciones en esos días, ¿vale? Entonces, ya planteado el escenario, yo les voy a decir más o menos cuáles son los ejemplos, recorriendo la película que yo he visto que sustentan un poco estas teorías. La primera sería nada más empezar referido al contexto neoliberal, ultraliberal, serían los anuncios, que me parece una idea genial de Paul Verhoeven, que luego posteriormente utilizaría en Starship Troopers. Ese planteamiento de que a través de los anuncios y del telediario podemos entender la sociedad, me parece una idea muy buena. Entonces nos muestra esa sociedad ultraliberal y muy violenta, en el cual, y esto es muy importante, se entrega el monopolio de la violencia que dice Max Weber a una institución privada. Esto es algo que muchos liberales no querrían. Es decir, y acuérdense ustedes la escena al final, cuando Carles Bodiger le está pidiendo armamento y le dice prácticamente somos el ejército. O sea, aquí se ve que una corporación prácticamente lo que hace es que controla lo último que para un liberal debería de mantener por lo menos el Estado, que es la seguridad. Pero sin embargo está en manos privadas. Y luego vemos que hay una especie de ridiculización de la política. Al principio aparece el presidente, no ha aparecido aquí los subtítulos en castellano, pero hacen una referencia a Ronald Reagan. Porque dicen en la plataforma Star Wars, no sé si se acordan ustedes, pero en un momento determinado, en la Guerra Fría, se creó un programa que era el programa Guerra de las Galaxias, que era un programa para la defensa de un posible ataque nuclear. Entonces aparece el presidente flotando, ¿vale? Y luego aparece una escena también que aparece un concejal que se ha vuelto loco porque ha perdido las elecciones, quiere un recuento y organiza un secuestro, pero por lo menos no organiza un ataque al Capitolio. Entonces vemos cómo la sociedad está totalmente, digamos, sumergida en ese capitalismo atroz. Aparece vendiendo corazones, con el ser humano que puede ponerse un corazón, que se puede poner hasta un corazón Yamaha. Entonces, incluso también nos hemos dado cuenta, se hace referencia a que la política actual favorece a las corporaciones. Lo llega a decir directamente el viejo, que así se llama, por cierto, el malo de la película, no tiene nombre, lo cual también me parece significativo. Y luego que vemos que cuando ha pasado a manos privadas la seguridad, la policía, resulta que les han quitado las pensiones, cuando muere un compañero tienen que hacer una colecta para poder mantenerse, y hay un elemento, digamos, ese elemento caótico que también debería, por cierto, que no lo he dicho, de lo que sería la cultura cyberpunk, sobre todo por la obra de William Gibson, que marcaría también estas distopías en las que todo el poder político ha quedado en manos de las corporaciones. Con respecto al héroe, yo creo que cuando lo vemos en un principio nos damos cuenta de que Murphy es un tío bueno, nos cae bien, ¿de acuerdo? Y sobre todo vemos que es un hombre que se marca con una serie de principios estrictos. De hecho, en la película Robocop 2, cuando intentan crear otro Robocop, fracasan porque no pueden soportar el paso a la máquina. Y una doctora dice que Robocop triunfó o pudo hacer este cambio porque era un hombre con una serie de ferros valores morales que le permitieran precisamente sobrevivir. Entonces, van a un momento determinado, llegan a una comisaría típica de los años 80 con el sargento negro que grita un montonazo pero de buen corazón y hacen la persecución, van a entrar a esta fábrica y en un momento determinado dicen que no tienen refuerzos. ¿Por qué entran Luis y Murphy? Porque es su deber. Porque están aferrados a un código deontológico. Cualquiera les podría decir, oye, no entréis y nadie les podría juzgar por no entrar, porque saben que se enfrentan a unos criminales peligrosos, los cuales les superan el número y en potencia de fuego. Pero sin embargo deciden entrar porque es su deber. El resultado, que lo matan. La cuestión es que luego cuando muere se produce esa escena, también a mi juicio maravillosa, que es el proceso de cómo se va convirtiendo en Robocop, cómo se ve esa cámara subjetiva en primer plano, donde va viéndose cómo va convirtiéndose en Robocop, y resucita. Pero, y aquí viene la pregunta, ¿qué ha resucitado? Porque le han borrado la memoria, prácticamente lo que le queda es el cerebro y le queda el estómago y poco más. En la nueva versión de Robocop prácticamente creo que solo le quedan los pulmones y el cerebro. Entonces para mí Robocop tiene dos resurrecciones. La primera sería referida hacia el cuerpo, es decir, hay un cuerpo que sería el que resucita pero que ni siquiera es su propio cuerpo, y luego vemos un proceso de resurrección que va a llegar hasta el final de la película cuando Alex Murphy dice su nombre. Porque aquí tiene mucha importancia el poder del nombre. Resucita a Robocop y Robocop va cumpliendo su deber de una manera muy eficaz, pero ya no tiene para nosotros el mismo valor moral, porque esto me recuerda a la obra de Ética para Amador, en el ejemplo de Fernando Savater, cuando habla de las termitas y las hormigas, y Aquiles y Héctor. Es decir, las termitas cuando se sacrifican para salvar el termitero, no nos resultan a nosotros tan valiosas como el sacrificio que hace Héctor para
o cuando cumple su deber para luchar con Aquiles. Luego surge ese proceso. A través de un sueño, de repente encontramos que Lewis le dice su nombre y el nombre es una activación de su recuerdo. Y luego vemos también que conduce igual, y luego en la ocasión se encuentra con un individuo que las típicas escenas de western, vivo o muerto, vendrás conmigo. Y luego el momento de coger al villano, que también es casualidad que lo encuentra justo en mitad de la noche en Detroit. Luego nuevamente se reconoce a sí mismo, ve su rostro y decide ir a capturar a los que lo han matado. Y aquí se puede convertir en la típica película de venganza de ultratumba. No lo hace, porque él detiene a los criminales, que está más que justificado para matarles, ¿vale? Y de hecho, donde veo yo más clara esa tensión es precisamente cuando va a detener a Bodinger. Después del tiroteo muy típico del western también, cuando lo tiene, hay un momento que lo está lanzando a por todos lados, ¿de acuerdo? Mientras le está recitando la ley Miranda, y hay un momento que le dice, ¿eres policía? Y él, muy a su pesar, dice, sí, soy policía. Y entonces no lo mata, ¿vale? Comparen esto con la escena que le he dicho antes de Cobra. En Cobra no están en ningún tipo de distopía, en Cobra perfectamente saben que van a llevarlo a un sistema de justicia, pero sin embargo, muy a su pesar, Robocop es un policía, Alex Murphy es un policía y cumple con su deber. ¿Qué pasa? Que resultan a las 24 horas. Entonces, claro, aquí lo que estamos viendo es que las decisiones que toma y llevado por seguir su código deontológico, como está en un contexto totalmente distópico, una le lleva a que lo maten y otra le lleva a que el criminal lo suelte. Digamos que aparte, cuando le está diciendo que básicamente ya la OCP lo controla absolutamente todo. Entonces, aquí ya, cuando sale, vemos la parte, digamos, del dualismo. Cuando ya, por ejemplo, va a detener a Dick Jones, resulta que él quiere detenerlo, pero el cuerpo mecánico no le deja detenerlo. Su parte de robot no le deja detenerlo, mientras que la parte humana sí que quiere detenerlo, ¿vale? Y luego se forma una, digamos, esa escena de tiroteo, que por ejemplo no sé cuántas veces le disparan, y Lewis le ayuda. ¿Por qué le ayuda? Aquí no hay ninguna tensión sexual, no tiene que verse muy acertada. Lewis aparece totalmente desexualizada. Fíjense que el momento que se ven los vestuarios y no hay, de acuerdo, problema en que haya chicos y chicas. Y le ayuda, ¿por qué? Porque le dice, somos compañeros. Se enfrentan a los malos y luego llega un momento determinado que ya después de haber derrotado a todos los malos, pues esa escena brutal del ácido que de pequeño me traumatizó. Y luego ya posteriormente va a detener a Dick Jones. ¿Y cuándo puede detener a Dick Jones? Cuando el viejo lo permite. Es decir, no cuando él quiere. Y en un momento determinado, cuando le dice, estás despedido, es en ese momento cuando puede acabar con él. En fin, en conclusión, esta película es una película para pasar un buen rato, para divertirse, una cosa de las interpretaciones que a veces los filósofos hagamos de ella, pero esta película, debo decir que desgraciadamente ha sido de las más proféticas. Para preparar esta charla, estuve investigando cómo se encuentra Detroit hoy en día, y en uno de los artículos ponía que Detroit está peor, o sea, el escenario que ahora mismo, a día de hoy, vive Detroit, es peor que esta fantasía. En 2013, la ciudad de Detroit entró en bancarrota total y absoluta. Hay barrios enteros vacíos. Y lo más flipante es que, como no hay muchos policías que quieran hacerse cargo, la policía de Detroit, la mayoría es privada. Y casualidades de la vida también, y lo pueden ver ustedes, es que se ven los uniformes de esta policía privada y parece un escudo que lleva, se parece el escudo de la OCP. Yo no sé si lo han hecho adrede o no. Y de hecho, en la lista de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos está entre las 5 primeras. Y muchas veces en el primer ranking o en el segundo. En fin, yo este ciclo de cine que se llama La rebelión de las máquinas, muchas veces cuando nos planteamos esa rebelión, creemos que va a ser como Terminator, que creamos algo, que se revela contra nosotros y nos enfrenta. Pero quizás esa rebelión no sea así, esa rebelión sea por asimilación. Hay una serie de películas de Star Trek que hay unos alienígenas que se llaman los Borgs. Y los Borgs lo que hacen es que se dedican a asimilar a las criaturas. Es decir, son cyborgs que inyectan una nanotecnología y te convierten en un cyborg. ¿Y si nuestra derrota como especie se va a basar en la asimilación? ¿Y si el uso de las nuevas tecnologías va a hacer que vayamos perdiendo nuestra humanidad en la medida en que vayamos cada vez incorporándonos más a nosotros? En un juego de rol que se llama Cyberpunk, basado en esa cultura en ese movimiento cultural que les he dicho, cuando tú en ese juego te pones implantes cibernéticos, pierdes puntos de humanidad. Hasta que al final pierdes todos los puntos de humanidad y te conviertes en un ciberpsicópata. Es decir, ya no te reconoces a ti mismo como humano. Entonces quizás sería interesante reflexionar sobre el punto, a qué precio estamos pagando con esa unión que tenemos con la tecnología, con la unión que yo puedo tener con mi móvil, con distintas tecnologías, pero bueno, yo creo que afortunadamente para eso queda muchísimo tiempo, o no. Muchas gracias.
fantástico, como siempre. Bueno, pues vamos a proceder a dar turno de palabra, o sea que quien quiera hacer alguna aportación o comentar, pues vais levantando la mano y os paso palabra. A ver, ¿quién se anima a romper un poco el hielo? Nacho, que nos ha dejado sin palabras. Vete tú. Bueno, a ver. Bueno, pues yo según veía la película, pues estaba reflexionando un poco que me llamaba la atención. Claro, es que yo la vi de pequeñilla, pero no la había vuelto a ver. Y la verdad es que no recordaba que Robocop es, pues es un implante, ¿no? Es biológico, pero al mismo tiempo también es un cyborg. Entonces pues estaba yo ahí, según lo veía, diciendo, pero es un robot y tiene sentimientos, se mantiene su esencia humana, porque cuando visita su casa parece que mantiene un lado súper emocional. También cuando recuerda su nombre, o sea, el tema de la memoria. Y bueno, pues ahí eso me recordaba también un poco la película de Erdol, que creo que fue la segunda, ¿no? La segunda de este ciclo también. Pues eso, ver hasta dónde puede tener conciencia una máquina, puede tener sentimientos una máquina. Bueno, pues son las reflexiones que iba haciendo. Claro, lo que pasa es que ahí Robocop mantiene la memoria, mantiene la mente, ¿no? Sí, aparte hay un punto importante de la película, que es cuando Bob Morton, que la película está llena de malos, que buenos hay poquísimos, pero malos malísimos. Pero hay un momento que dice, bórrale la memoria. Claro, y está el elemento ese de borrar la memoria, que quizás sería aquella parte que nos definiría, aunque muchas veces nosotros, yo el primero, estamos delegando nuestra memoria aquí. Yo ya no me acuerdo de cuántos números de teléfono recordaba antes y los que recuerdo ahora. Y la cuestión es que precisamente él, por eso digo que es una especie de construcción de su identidad. Primero es destruida, es borrada, pero quizás hay un mensaje muy, muy positivo en esta película, que es que a pesar de toda la tecnificación a la cual le someten, a pesar del borrado de memoria, hay algo que permanece en él. No sé si se dan cuenta que él, cuando enfunda la pistola, hay un momento que enfunda la pistola precisamente porque a su hijo le gustaba mucho cómo le enfundaba la pistola. ¿Y qué es por lo cual Lewis le reconoce? Precisamente por eso, porque él su hijo le dijo, me gusta mucho cómo enfundas la pistola. Y entonces él se mantiene. Entonces Lewis le reconoce precisamente por ese enfundar la pistola. No lo hace por chulería, bueno, a lo mejor un poco sí, pero realmente lo que lo está haciendo es porque es algo que le gustaba a su hijo, es decir, es un valor que él todavía mantenía. También está el detalle del coche. Entonces es como una especie de construcción al principio y luego ya la reconstrucción que él tiene. Entonces precisamente sí, el tema de la memoria como el elemento que nos define. No sé si han visto la película Memento, pero en Memento se ve esa idea de que quizás sea nuestra identidad esté constituida por nuestra memoria. Una pregunta, por favor. A ver. Muchas gracias por la intervención. La película me ha encantado nuevamente. Lo que has dicho de los elementos nietzscheanos del superhombre, intento verlo, corrígeme, pero es decir, lo que has dicho también, él está por la directriz 4, está dominado. Entonces, lo que yo recuerdo de filosofía, no puede ser tampoco un superhombre que digamos que destaque sobre el rebaño, ¿verdad? Y por otro lado, ¿tiene algo que ver con el eterno retorno? Esto también, lo que has explicado, de que vuelve a ser humano. O sea, ¿cómo pones esas dos teorías? Muchas gracias. Mira, esa no lo había pensado. Yo cuando decía lo del elemento nietzscheano me refería a esa especie de darwinismo social que se veía en el mundo corporativo. Tú fíjate la falta de piedad que tiene, que cuando masacran, esto es una escena brutal, cuando masacran al pobre hombre es que a nadie le importa absolutamente nada, es que le revientan. Y luego posteriormente Bob Morton lo aprovecha, y es esa idea, es que no se ha inventado alguna, pero en Wall Street se ve esa idea. Dice, hay que coger la oportunidad. Utilizan el término de tiburón, es decir, se vería ese elemento, pero cuando digo una filosofía nietzscheana malentendida, porque quizás es que se vería esa idea. Pero lo que has señalado del eterno retorno,
estaría bien, pero tendría que pensarlo, ¿sabes? Esa idea de que quizás se pudiese alcanzar eso a través de la tecnificación. Y luego que él, cuando él vuelve... Yo lo que pasa es que lo he apuntado, pero tengo que pensarlo. Pero yo lo he apuntado más en la perspectiva kantiana, sobre todo por ese héroe que se aferra a ese principio. Y en la perspectiva de que quizás nosotros podamos convertirnos en nuestra máxima aspiración a través de la máquina, pues es un punto interesante, sí. Gracias. Bueno, yo, viendo la película, a mí me parece que, al menos desde mi punto de vista, la revelación más importante de la película, tal como yo lo he sentido, más allá de ser, quizá, más allá de ser un simple giro de guión, es que cuando descubrimos que Dick Jones, el vicepresidente, está conchavado con el jefe del crimen, ¿no? Claro, ahí entendemos lo viciado que está ese sistema, esa distopía, ¿no? Que los responsables de la seguridad también son los que fomentan el crimen, porque si no, no habría negocio, ¿no? Es un círculo vicioso, ¿no? Y yo me planteaba esta pregunta, a ver qué opinas tú. El héroe, cuando finalmente acaba con Dick Jones, ¿realmente soluciona algo? ¿Realmente produce algún cambio? Porque no deja de ser la compañía la que sigue manejando la seguridad, y el mundo distópico ese sigue funcionando de la misma manera. Es decir, es una película que, aunque sea entretenimiento, es bastante cínica. Totalmente de acuerdo. La película, tal y como la plantea Paul Verhoeven, es una sátira. Es decir, es una sátira al liberalismo. De hecho, yo en un principio no quería hacer la película porque pensaba que era una chufa típica de blockbuster de los años 80, o sea, de esos subproductos. Pero su mujer, dicen la típica leyenda también de mito de creación, que cogió el guión, lo sacó de la basura y dijo, no, aquí hay mucho más trasfondo. O sea, es cierto. O sea, el malo de esta película es el viejo. Y el viejo sale indemne. O sea, el que lo ha organizado absolutamente todo ha sido él. El otro cae. Bodiger cae. Pero aquí lo que tenemos claro es que la OCP son los malos. Y entonces, son ellos los que, cuando han cogido el servicio de la policía, lo están degradando al máximo. Yo espero que no se le ocurra esto a ningún partido político, es decir, coger una entidad pública y degradarla hasta que la gente solo quiera un servicio privado, como podría pasar con la educación o la sanidad. Pero es que es más o menos la idea que tiene. O sea que, y de hecho, en la segunda parte, que ya no la dirige Verhoeven y continúa lo mismo guionista, Peter Weller sí que continúa, pero es que el mundo está peor. O sea, está peor. De hecho, como vi en un podcast hace poco, es que realmente la historia de la creación de Delta City. ¿Vale? Por cierto, una curiosidad, la historia sucede en 4 meses. Como la he visto varias veces, he hecho el cálculo y la ciudad, y si se dan cuenta, dicen Delta City se va a crear en 6 meses. Y luego en la última edición quedan 2 meses. Y eran 90 días para la creación de Robocop, por tanto la historia pasa en 1 mes. Esto ya de haberlo visto tantas veces. Y que es cierto, es que eso es lo más triste de todo. Y yo creo que casa muy bien con esta sátira y esta distopía. Es que los malos siguen. Y de hecho Robocop es su esclavo. Es su esclavo total y absoluto. O sea, los que le han hecho la jugarreta, que quizás Murphy lo hubiera preferido quedarse muertecico, le han hecho esa jugarreta de hacerle continuar viviendo en ese cuerpo biónico. Y de hecho, lo único que le mantiene a él en pie, en mi opinión, es aferrarse a ese código deontológico que él tiene, el definirse como un policía. Pero sí, realmente el final es bastante triste, por mucho que la música de Basil Polodorou nos ponga los pelos como carne. Bueno, a ver. Sí, yo quería decir 2 cosas. La primera es que nunca había visto la película y la verdad es que quería destacar el aspecto visual, porque me ha sorprendido mucho. O sea, lo que has dicho de todo antes de la publicidad, y en general hay escenas con un ritmo un poco frenético que recuerda casi, no sé, a un videoclip o todos los asesinatos, etc. Quiero decir que hoy en día parece que todos los blockbusters se hayan suavizado, bueno, todos no, pero muchos, que no sé, me ha recordado un poco eso de los 80 que yo no he vivido. Y la segunda cosa era sobre lo que decías del héroe, porque, o sea, yo me planteo si la propuesta kantiana siempre me da la sensación de que se nos presenta como aburrida, es decir, admiramos a Robocop, pero decimos es un tío como rígido, ¿no? O sea, en cierto modo, aunque poco a poco va teniendo sentimientos. Y si por el contrario no cabe un héroe que cumpla con el deber con un
un poco más de personalidad. O sea, yo en general es que es un tema que estudio mucho por la carrera y en general también en literatura medieval, etcétera, se observa esa figura del héroe que hace más de lo que se le podría exigir y sin embargo se presenta de otro modo. No sé si me explico con esto, pero bueno. No, te explica perfectamente. Pero yo respecto al héroe kantiano, como he dicho, al final Murphy se está convirtiendo en el otro tipo de héroe. Porque ya al final no va a detener a Bodiger, que bueno, también ya que sería de género tonto, porque es que ya sabe que está todo corrompido y entonces dice que es que si lo detengo no me lo van a liberar al siguiente día. Entonces, de hecho, si os fijáis, a todos los que ha detenido lo han liberado, lo han sacado de la cárcel. O sea, la corrupción es total y absoluta, como señala Víctor. Entonces, el héroe kantiano para mí yo creo que quizás es el más admirable, pero es el más difícil. Para mí Spiderman es un héroe kantiano y es bastante, digamos, bastante tenido porque se aferra a un imperativo categórico, que es un gran poder conlleva una gran responsabilidad y eso prácticamente marca toda su idea. Batman es que está como la marca de Machín, pero de todas formas también tiene un principio kantiano, ¿vale? Porque él no mata en ningún caso, aunque a veces, de hecho, hay un cómic muy interesante que es La broma asesina, donde se plantea eso, es decir, podemos culpabilizar a Robocop de haber seguido los principios kantianos, porque a lo mejor si hubiera matado a Bodiger desde el principio, a Lewis no le habrían disparado. Hay una novela del Zorro, de Isabel Allende, en el cual se ve que el Zorro tiene al malo de turno atrapado y decide no matarlo. Como las sabiendas que después, posteriormente, va a hacer todo tipo de tropelías. Se le puede culpabilizar, entonces, claro, es difícil. Batman se ve un momento ya diciendo, ostras, es que cada vez que pilló al Joker, lo mete en el hospital Arkham, de acuerdo, que tiene un sistema de seguridad bastante cuestionable, se escapa y sigue matando gente. Entonces, claro, lo fácil es sucumbir al otro héroe. Y de hecho, yo puedo ver estas fantasías pseudofascistas de Harry el Sucio, aunque debo decir que en la segunda de Harry el Sucio, en Harry el Fuerte, sí se cuestiona, esa película sería muy interesante, si no la has visto te la recomiendo, porque se cuestiona precisamente esa idea de que hay que ser resolutivo, pero aunque a veces no atraiga ese héroe de los años 80, a veces yo no quiero que caiga, ¿vale? O sea, sí disfruto viendo Cobra y viendo que hace lo que le da la real y santa gana y que los malos sufren su más que merecido castigo, pero por otro lado sí que casi preferiría que él no... Y de hecho la película al final no le permite matarlo a sangre fría. Si te fijas, al final está herido y entonces le hace el momento de clavarle lo del pincho, que por cierto, leyendo urbana dicen que lo de que el puerto USB se llame pincho es por lo del pincho de Robocop. Pero en esa escena brutal al final lo mata porque se está defendiendo. Pero, por eso digo, yo no creo que sean tan aburridos, aunque es verdad que los otros atraen mucho. Bueno, una gran película y un gran comentario de ella, eso para empezar. Y me gustaría preguntar, ¿es el héroe de los años 80, el héroe kantiano, un héroe totalitario? Es decir, viene a rescatarnos de nuestro liberalismo, que es muy malo y la película lo deja muy claro, que hay un monopolio de la violencia que ya casi que no es monopolio, en tanto que esa corporación lo va dirigiendo hacia donde le interesa para poder, como tú has dicho, privatizar luego los recursos de la ciudad. Pero realmente Robocop lo que hace es, una vez que se libera de la programación que la sociedad le ha dado, entonces puede ser el héroe que está llamado a ser y matar al malo. Que además mata al malo en una escena que replica la primera muerte de la película, que nos horroriza, y sin embargo cuando Robocop acribilla a este hombre y cae por el ventanal, bueno, todo el mundo aplaude y está muy contento. Entonces es un poco el hombre, que es el peligro del héroe kantiano, el hombre que sabe lo que tiene que hacer por encima del dictado de la sociedad, por encima de lo que manda la norma y por debajo de los intereses de quien lo controla. Que eso para la mayoría es una incógnita. Entonces, Nacho, me interesaría mucho saber si piensas que el héroe de los 80 que nos vendían era un héroe
que siempre tendía un poco hacia el totalitarismo. Yo recuerdo dos escenas de Death Wish, la del Justiciero de la Noche de Charles Bronson, que me encantaban. Y eso es lo peor de todo, que hay una parte de nosotros que disfruta como enanos, como dice tú, y aplaudimos. Hay una escena en Death Wish 2 que sale Charles Bronson con su cámara de fotos y llega un tío, un macarra, que es una mezcla de heavy, punky, fascista, le quita la cámara de fotos y ¿qué es lo que hace Charles Bronson? Le pega un tiro por la espalda. Claro que sí. Y la cuestión es que luego todo el mundo se pone a aplaudir. O sea, se ve a la gente asomándose por la ventana aplaudiendo de que le acaba de matar. Y hay otra escena en la cual a este personaje están a punto dos macarras de robarle el coche y dice, oye, que es mi coche. ¿Y qué es lo que hace? Lo mata. Pero aquí sin medias palabras, sin tonterías, sin papeleo. Entonces, claro, es lo mismo que nos pasa con Batman. Batman tiene esa especie de lectura fascista. Entonces, yo en el héroe kantiano pongo un héroe, me fijo más en el western clásico. Ese héroe mantiene lo que tiene que hacer porque es su deber. De hecho, Arturo Pérez Reverte en su novela pone muchas veces ese tipo de héroe. El que a pesar de las circunstancias, sí, pero tú piensas, por ejemplo, en La piel del tambor. Es decir, el héroe que yo tengo que seguir los principios que me han marcado. O yo pienso en Río Bravo. Estamos encerrados, estamos con un criminal, tenemos que aguantar, nos rodean los malos, pero ¿por qué seguimos así? Aquí, porque es nuestro deber. Y continuamos hasta el final. Pero luego por eso yo haría esta distinción. Hay uno que sí, que por eso digo que es una especie de fantasía pseudo-fascista. Y por eso digo que esa dificultad y ese disfrute. Pero claro, hay una parte de nosotros que realmente entender que es una película. Y entonces, a pesar de esa alegría que nos da de que a Dick Jones le acribillen a tiros y lo tiren por la ventana, y a pesar de esos momentos que cuando vemos a los malos que los matan aquí como si fuesen muñequitos, y no pensamos, digamos, en lo que le ha podido pasar, pero yo estaría en que el héroe de los años 80, estaría de acuerdo contigo en la parte de que sí que serían muchas veces héroes totalitarios. O sea, yo voy a disfrutar como un enano viendo la saga de Harry el Sucio, pero menos en la segunda, en la siguiente lo que hace es acabar con los malos de la manera más resolutiva posible y sin ningún tipo de conciencia. Ahora lo que señalaba también el compañero respecto de que se ha edulcorado la violencia, sí. De hecho, en Robocop 2, para poder cambiar la clasificación, quitaron mucho sobre todo el tema de la sangre de los disparos. Y incluso ya, si se acuerdan de en Desafío Total, ahí se ven ese tipo de disparos que eran los propios de los años 80. Entonces sí, yo creo que sí, que son héroes totalitarios. Bueno, más palabras, nos quedarían, tendríamos 5 minutillos si alguien quiere decir algo más, y si no... Bueno, al hilo de lo que estáis comentando, que es muy interesante, yo se me he preguntado también por qué disfruto con la violencia en el cine, ¿no? Porque yo soy una persona muy pacífica y la violencia real me horroriza, ¿no? Yo con todo este tema de Ucrania realmente estoy sufriendo mucho. Y se me ha preguntado por qué me hacen tanta gracia estos héroes fascistoides, ¿no? Como Harry el Sucio, que bueno, los diálogos son antológicos, ¿no? Una frase que dice, son muy graciosas. Y por supuesto, Charles Bronson es que ya simplemente le ves la cara con el bigote, ¿no? Y ya te pone en situación, ya dice, esta película me voy a reír, ¿no? Pero a esto que hablabais, a mí se me ha parecido que el fascismo es una cosa estatal, o sea, no es solamente una sola persona. Entonces, no sé si esos héroes son fascistas. Lo que sí que veo, me parece a mí que la atracción que sentimos por ellos es porque todos, de alguna manera, tenemos esa nostalgia atávica de un mundo mitológico en el que no existían reglas. Es decir, la sociedad de la civilización, aunque pensamos que es positiva y entendemos que es positiva llevar una vida organizada, en el fondo sentimos como que nos oprime, ¿no? Como nos oprime. Y a veces en nuestro foro interno, a veces desearíamos que no hubiera reglas, ¿no? Y yo creo que por eso estos héroes son tan carismáticos, ¿no? Pues una persona que decide saltarse todas las normas para hacer lo correcto, que claro, una película que es un sistema de reglas cerrado, pues evidentemente ahí te dicen, mira, porque lo mata, pero está justificado porque era un monstruo, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que es esa nostalgia de un mundo sin reglas, por eso a la gente le gusta tanto la fantasía épica, le gusta tanto el western, que el western por definición es un mundo sin reglas, ¿no? Es cuando la civilización ha llegado, y por eso cuando vemos Liberty Balance,
que es una obra maestra del cine. Claro, Liberty Man, ¿de qué va? De la llegada de la civilización y el ocaso del western, ¿no? Y claro, y son géneros que siguen teniendo atracción del público precisamente eso, porque echamos de menos un mundo sin reglas. Es como cuando uno mira el mapamundi y se plantea cómo tuvo que ser el mundo cuando no estaba todo cartografiado, ¿no? Porque ahora que está todo tan estudiado, tan medido, ¿no? Y yo creo que estos héroes representan de alguna manera ese deseo infantil, ¿no? De una inocencia recobrada, por eso, la nostalgia de un mundo sin reglas. No sé qué te parece a ti, Nacho. Que se esto muchos melones, pero yo, así, recogiendo algunos de ellos, diría: uno, la distinción entre la violencia real y la violencia en la fantasía, yo creo que más o menos está clara. Yo estoy contigo, yo puedo disfrutar leyendo la Ilíada, puedo disfrutar viendo Salvar al soldado Ryan, pero me horroriza la guerra. Entonces, claro, una cosa es la fantasía, la imagen, en la cual no huele la sangre, y otra cosa es la realidad, en la que yo creo que la mayoría, espero, que no quiera verse inmiscuido. Y luego, también muchas veces algunos de ellos, aunque tenemos esa especie de deseo de ese mundo que señala, también está el deseo de justicia. Yo me acuerdo de un cómic del Cuervo, que luego posteriormente sería la película de Joe Bart, en que precisamente a veces queríamos justicia. Hay una parte de nosotros que quiere esa justicia, y que quiere esa justicia impecable. También recordemos una cosa, que hay malos que están caricaturizados. Entonces, esto es una sátira del neoliberalismo. Le falta ya el monóculo y la chistera. Aunque Neumayer decía que la gente era así. Y en el Lobo de Wall Street se retrata a la gente de esa manera, incluso el tema de la cocaína, con las prostitutas. Es decir, se ve esa especie de dejación moral total y absoluta. Entonces, quizás una parte de nosotros vemos esa necesidad de justicia. Porque vemos el mundo que hay, y el mundo que hay a lo mejor no vemos a veces ese cumplimiento de la justicia, pero en nuestra fantasía sí que podemos tener esa justicia. Y entonces cuando vemos a ciertos desgraciados, por decirlo de otra manera, y vemos que muchas veces se salvan, se escapan, porque la ley no actúa de esa manera, una parte de nosotros también tendría ese punto infantil de querer un salvador. Alguien que nos rescatase. Y alguien, no nosotros, evidentemente, que diese su justo, entre comillas, justo castigo. Lo que pasa es que los malos de aquí es que merecen morir. Entonces, es eso. Claro, son... de hecho, aparece como en los arquetipos. El chino, ¿de acuerdo? El negro con gafas con risa de los años 80. O sea, que parecen de videojuego. Entonces, claro, no sentimos ninguna empatía por ellos. Y claro, y Bodiger, me parece a mí que Bodiger me parece de los villanos, de los mejores villanos de los años 80. Entonces, es ese deseo a querer volver a ese mundo que no hubiera regla, y yo creo que también es a veces ese deseo que tenemos de justicia. Porque a veces utilizamos el arte como una forma de escape. Y entonces, esa pequeña parte de nosotros, ese pequeño fascista que hay en nosotros que querría pero estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho, que eso sería la última parte que se me había olvidado. Es verdad que el fascismo sería como sentido, pero sí que queremos una actuación resolutiva. Sería la parte cuñado, fíjate lo que te digo. Sería la parte cuñado, no la parte fascista, mira, me corrijo en eso. La parte que nosotros que nos gustaría decir, me cago en 10, es que a este tío lo que habría que hacer, a todos nos encanta la escena de a la chica esta que van a violarla, y jolín, la escena en que le pegan un tiro en los mismísimos, hay una parte de nosotros que dice, te lo mereces. Y de hecho te quedas con ganas de que le pegue un tiro al otro. Y de hecho hicieron un vídeo especial de Robocop en el que se dedicaba a disparar a violadores. Entonces, hay una parte que diríamos, hombre, no vamos a decir que a los violadores hay que quemarlos, pero una parte de nosotros ya que igual sí, o sea que sí. Bueno, pues ya damos por concluido la sesión. Y recordar que el día 17 de mayo pues tenemos ya la última sesión de este ciclo de filosofía y cine con la peli Ex Machina. ¿No? Sí, es máquina. Pues nada, que os invitamos a venir y que muchas gracias por estar aquí y nada, y nos vemos el día 17.